Hacia la década de 1930, el Estado surgido de la Revolución se dio a la tarea de unificar política y económicamente al país, sin perder de vista otra aspiración de unidad, la de encontrar un espejo optimista en el cual todos los mexicanos pudieran reconocerse. Aurelio, no tenemos con qué pagarte. El reconocer una figura regional o varias figuras regionales es parte de la búsqueda de la integración nacional. Hay una imagen que a mí me parece muy literaria, pero que puede resumir este intento de integración nacional en el propio baile del jarabe tapatío, ¿no? Es la China poblana, que es oriente, ¿no? El charro, ¿verdad?, que es occidente, se fusionan y forman el baile nacional. Es todo un intento de integrar, ¿no? Sintetizando, pero también ignorando, la diversidad cultural del país, muy pronto el charro de Jalisco fue el más mexicano de todos los mexicanos. La música que el charro escuchaba, jarabes y sones, así como el conjunto musical que la interpretaba, el mariachi, e incluso la bebida que lo acompañaba en la euforia o en la tristeza, el tequila, eran todas jaliscienses y mexicanas por añadidura. Son símbolos de identidad jaliscienses en particular y que, bueno, para fortuna de quienes nacimos en el occidente de México, en específico en Jalisco, estos símbolos han sido reconocidos a nivel internacional. Jalisco es México, suele decirse. Pero, ¿por qué Jalisco? Y no otros estados con una riquísima tradición cultural, como Veracruz o Yucatán. ¿Por qué el charro criollo y no el indígena del altiplano? Las respuestas conducen al pasado, hacia el alma de un país agobiado que necesita mirarse en el espejo de un hombre a caballo, valiente y resuelto. El criollo es indispensable porque es el que se salva del destino trágico que se pensaba entonces de la condición indígena, con la altivez, la altanería, todo lo que de una manera muy ingeniosa Cortázar da en sus letras y con la música excelente del maestro Esperón. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Eso es pura jactancia chauvinista, pero ¿cómo cae eso, cómo aterriza en Jalisco? Pues porque es necesario que una región, que no es Chiapas, que no es Oaxaca, que no es el Estado de México, que no es Hidalgo, que no es Michoacán, concentre esas virtudes. De Cocula es el mariachi, de Tecali son los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal, y los machos de Jalisco ya formados por entrones, por eso traen pantalones. Uno pensaba que traen pantalones para no andar desnudos, pero no, es para garantizar su condición de entrone. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. En la estampa nacional repetida por la radio y por el cine, el valor y la alegría del criollo hacían olvidar la derrota del México indígena, las penas sufridas en la Revolución, y en su fiesta mexicana había un lugar para todos. A mediados del siglo XX, por la influencia del cine y de la radio, el charro jalisciense era ya el mexicano por excelencia. No obstante, desde tiempos coloniales, la historia de Jalisco se había distinguido justamente por lo contrario.
Encabezada por orgullosos criollos y españoles, la sociedad tapatía se resistió durante mucho tiempo a formar parte de la nación, al menos bajo las condiciones que exigía la Ciudad de México. Se va creando una élite muy poderosa, muy rica, con mucho poder y con mucho orgullo regional. Es una élite comprometida con la suerte de esta región. Y es una élite que también defiende mucho la autonomía, porque la autonomía ya se convierte en una tradición. Durante el Porfiriato, la confrontación de Jalisco con el poder central sobrevivió a la caída del dictador y a la misma revolución. Para los nuevos gobernantes revolucionarios, un pacto con el orgullo jalisciense se volvió indispensable. Una vertiente muy importante de Jalisco, del Bajío, pero concretamente de Jalisco, empieza a ocupar espacios relevantes y ellos son en buena medida los responsables de reivindicar lo que serían muchos de los valores culturales regionales. Allá en el rancho grande, allá donde Jalisco ha sido muy especial, sobre todo los Altos. Esta gente es respetuosa, es delicada, ¿sí? Y sigue su... Tú no puedes darle una cachetada a un alteño porque no cuentas muchos días de repente, o en ese mismo rato te vas y trae con qué. Ahora se me largan y no vuelvan a pisar el soto porque se mueren. Propietarios de ranchos pequeños y medianos, los salteños se habían distinguido por su apego a la propiedad individual, a la devoción religiosa, la familia y los negocios. Hay que ponerle pomada. Enérgico y pendiente de los distingos raciales, el charro de los Altos reflejaba, a su modo, el mundo y los valores de la conquista. Decía que el alteño era poco racista, ¿será verdad o? Sí, señor, pero no con todos. Aquí, si tú quieres eres prietito, pues cosa que ya, esto ya se está terminando, se está acabando. Que tuvieras rangos de indio, pues sí te marginaban. ¿Sí? Hay una hipótesis que yo no he podido comprobar y que mucho me gustaría hacerlo antes de que me muera, de que el origen de los criollos salteños son judíos conversos que la corona española manda en el siglo XVIII a una zona en aquel entonces totalmente despoblada, o casi totalmente despoblada. Incluso hay una tradición, a veces un poco despectiva, para calificar el espíritu tan emprendedor, no solo machista de los salteños, sino emprendedor en el sentido económico, por su origen judío. Dedicados al manejo de animales y ganado, los salteños fueron siempre gentes de a caballo, habituadas a viajes largos y a caminos inseguros, donde un arma era tan necesaria como un buen sombrero. Grandes extensiones de tierra hay que recorrer para llevar grandes hatos. Por eso el sombrero crece, para protegerse del sol, para protegerse de la lluvia y para tener una pantalla más grandota para estar arreando o azuzando el ganado. Identificado por su gran sombrero, su pantalón ajustado y su pistola, pero sobre todo por su valentía, el charro de los Altos brincó desde la realidad histórica hasta la idealización que de él hizo la pantalla. Yo viví en Venezuela 2 años
Y siempre que tenía oportunidad de platicar con la gente, me decían, bueno, a ustedes los mexicanos los vemos como los vemos en las películas del cine mexicano de la época de oro. Me acompaño en mi guitarra y ahora la voy a aventar para ver si el que la agarra tiene con qué contestar. En México tiende a tomarse como una fantasía humorística. En América Latina les representa la idea graciosísima de un país cuyo centro son las peleas de gallos, los caripeos, las serenatas. La gran popularidad alcanzada por el Charro de Jalisco a través de películas como Allá en el Rancho Grande o Ay Jalisco, no te rajes, iría a contrapelo de lo que estaba sucediendo con los charros de la vida real. La muerte porque eres hombre cabal. Al desarrollarse las grandes ciudades y gente que se vino de la vida rural a la vida citadina, por tal vez un dejo de nostalgia, siguieron practicando las faenas vaquerizas en algún lugar por ahí de la Ciudad de México, Guadalajara. Entonces se vio la necesidad de producir o construir instalaciones que permitieran la posibilidad de realizar esas faenas, y así es como surgen las primeras asociaciones en la década de los 20. En un país crecientemente urbano, los valores de la modernidad, el cine entre ellos, eligieron a Jalisco como un espacio idílico, donde el charro mexicano defendía a muerte los valores capitales de su existencia. Mi Dios, mi patria, mi fe y mi familia. Pues era otra invención, porque por Dios lo decían todos. Por mi patria, así con esa condición de dar la vida por ella, no lo decían todos, pero lo decían bastantes. Por mi familia, lo decían todos. Estuvieran en Chiapas, en Yucatán, en Nayarit. Eran condiciones necesarias de la integración personal y luego de la integración nacional. ¿Qué es lo que representa el charro? La capacidad de llevar a una suerte de comedia musical esos valores, de acuerdo al cine. Y me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Tanto como lo había sido en la vida real, también para el cine la mujer del charro resultó indispensable. Contada entre sus propiedades, junto a la pistola y el caballo, era una parte medular de su seguridad familiar y económica. ¿No te importa que todo el mundo esté en contra de nosotros? No me importa, chava. Para mí el mundo eres tú. Cristalizadas sin pudor en el refranero charro durante generaciones, ciertas alusiones bravías como al caballo pega la espuela y a la mujer palo que duela, hoy suscitan perplejidad o franca molestia. Todas son iguales. Cuando el calor les entra por el sótano, se salen por la azotea. La verdad es que no es que sea como la Biblia, pero son cosas ciertas, son vivencias de hace muchos años, de gente que lo dijo porque lo ha vivido, y la verdad son cosas muy respetables. Son idioteces machistas, no merecen otro comentario. Son las idioteces machistas que vienen de la tradición hispana o hispánica. La mujer en casa con la pata rota, bueno, son estupideces, son cretinadas que durante mucho tiempo sirven para aplastar a las mujeres, pero que ahora solo se ven como el triste folclore. Claro, pero pues hay que explicar un poco el sentido de la razón. No, evidentemente tiene visos de enorme machismo. Lo que yo quería plantear es que dentro de ese gran machismo pues hay un fuerte matriarcado también, curiosamente. Quizá sea un complemento del machismo, ¿no? Te dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pues la verdad es que sí nos dominan más. Ya ahora, antes las llevaban a donde ellos querían, ahora nos llevan a donde quieren. Antes decía uno, pobre de las hijas, porque sabe Dios cómo les va. Y ahora hay que decir, pobre de los hijos, las mujeres están muy liberadas. Cuna del movimiento cristero, de combativos y devotos creyentes, otro rasgo histórico de Jalisco se agregaría a la visión romántica de México difundida por el cine.
la hondura de su devoción religiosa. Cuando me pidieron, fue con un sacerdote para que fuera a pedir mi mano. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que donde le dijo que iba a pedir mi mano, entonces fue donde mi papá se desubicó y se enojó, pero aceptó, pues. Pero, o sea, muy difícil. ¿No daba miedo, Salvador? Pues sí, pero yo no fui, mandé al padre. De otras tierras, donde fui de aventurero y me siento emocionado al hallarme en mi libertad. He vuelto a mi Jalisco y confieso ser sincero, no lo cambio yo por nada, ay, porque esa es la realidad. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, el charro mexicano triunfaba en el cine, tomando como modelo al bravo ranchero de los Altos de Jalisco. Soy del pueblo de Tonila, donde siempre brilla el sol. ¡Ay, ay, ay! Pero, ¿qué podía decirse del mariachi? La otra gran aportación jalisciense a la estampa típica de México. Sus orígenes se remontaban hacia un pasado más diverso y complejo. El origen del mariachi está muy discutido. Algunos dicen que en un lugar, otros en otro. Lo único seguro es que no se puede comprobar dónde nace el primer mariachi. Esto, bueno, pues se pierde con el tiempo. Podemos reconocer que el mariachi ofrece diferentes identidades. Me refiero a identidades no solamente distintas, sino opuestas, porque no hay posibilidad de mezcla, no hay posibilidad incluso de intercambio cultural o incluso de acercamiento. Los mariachis indígenas, nahua y huichol, los mariachis mestizos del norte y del sur del estado, y el mariachi de los Altos, criollo pero con instrumentos indígenas, nacieron simultáneamente y crecieron sin conocerse, expresando todos a su modo la riqueza y polifonía del occidente de México. El mariachi alteño se nota inmediatamente porque es el único mariachi que actualmente todavía está utilizando instrumentos prehispánicos. Pues allá en Teocaltiche hay un mariachi que usa tambor, una especie de huehuel, y en Acatic hay un mariachi que toca el teponahuaxtle. Ese sería el mariachi alteño, pues se distingue aparte también por las canciones, aborda una temática pues regionalista. Al término de la Revolución Mexicana, los distintos mariachis de Jalisco habían declinado su candidatura a la fama en favor de las canciones y los temas de uno solo, el mariachi sureño. El sur de Jalisco tiene otro tipo de repertorio ya más en lo que conocemos como el son jalisciense tradicional, ¿verdad? Los sones más conocidos, ¿verdad? Los sones más reconocidos a través de la historia de la música de esta región, que incluso han grabado mariachis muy famosos ahora en nuestros tiempos, ¿no? En unos pocos años, lanzados por la radio y por el cine a todos los rincones del país y a muchos del extranjero, los sones del repertorio tradicional sureño, como el cuervo, el pericoloro y el huizache, se hicieron famosos de la mano de figuras como Cirilo Marmolejo,
y la sencilla indumentaria campesina se transformó en una ropa extraña para el mariachero antiguo, el traje charro. La vestimenta del mariachi no era el traje de charro, obviamente. Los mariachis eran gente que se vestía como la gente de su clase y de su tiempo. La vestimenta original sería el calzón de manta, huaraches, sombrero como ese que traemos y el ceñidor para detenerse el calzón de manta. Como en 1930, algunos jaliscienses se fueron a vivir a México y se vistieron traje de charro. Se fueron a vivir a México para abrirse cancha, es decir, iban a jugársela, si les iba bien o les iba mal, pero iban a tratar de vivir de su propia música. Yo diría que esto también fue probablemente a partir de que se comienza a transformar el mariachi campesino en mariachi urbano, o cuando también se comienza a transformar la música del mariachi en arte escénico. Deja de ser un arte de fandango para transformarte en arte escénico. Más allá del traje charro, sería un instrumento nuevo, la trompeta, lo que marcaría el paso definitivo entre la vieja realidad agrícola del mariachi y su nueva proyección urbana y comercial. Y sabemos que, bueno, la primera radio mexicana, la XCW, que fue la que dio cabida a los primeros valores en el canto, a los cantantes de la música ranchera y todo eso, pues ahí se incluyó la trompeta por primera vez, ¿verdad?, en los inicios de esta estación de radio, y pues tuvo un éxito muy importante. Y además esto fue también como el parteaguas de la transformación del mariachi campesino a mariachi urbano. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, un cine pletórico de charros, canciones y mariachis ofrecieron al mundo una imagen idílica de México que permanecería inalterada durante décadas. En aquellas películas, el mariachi sureño, especialmente el de Silvestre Vargas, colmaría las pantallas con el resplandor original de aquella música. Al promediar el siglo XX, la fiesta de Jalisco era también la fiesta de México. Hacía falta, sin embargo, un ingrediente, algo que disipara la tristeza del México profundo, que provocara la confesión del charro orgulloso, que justificara la violencia del ofendido y las lágrimas del amante. Ese ingrediente que faltaba llegó también de Jalisco. Se llamaba tequila. Decía Licho Macero una frase que me gustaba mucho, ¿no? Decía, es que el tequila es muchachero, pero también es llorón, ¿no? Entonces, muchachero porque pues se siente uno muy afirmado, ¿no? Entonces va uno con las chicas y se siente uno muy seductor, etcétera, etcétera. Y como no lo pelan a uno, pues entonces puede uno llorar perfectamente con esa situación. Entonces el tequila tiene esto que es está como muy ligado a estas actitudes muy de afirmación, pero también de mucha melancolía. Entonces tenemos como los dos elementos de esto que conformaría una especie de carácter mexicano, ¿no? El tequila, originalmente llamado vino mezcal, era en realidad uno de tantos licores destilados a partir del uso de variedades distintas del agave. Con el paso del tiempo, distinguiéndose de otros mezcales elaborados en Zacatecas, Michoacán o Oaxaca, los que producía la población jalisciense de Tequila, a unos kilómetros de Guadalajara, cobraron fama por su refinamiento y sabor. A finales del siglo XIX había 16 industrias de tequila. Estaban en manos de empresarios, ya gente con cierto caudal y interesados en expandir su producción y llevarla más allá. Eran empresarios exclusivamente tequileros, gente pues que buscaba crecer con el producto, entonces lo fueron llevando cada vez a diversas partes del territorio nacional, a través de las ferias, ¿sí?
de San Marcos, de San Luis Potosí, etcétera. Pues, ¿a dónde van? A la feria de San Pedro, a Tlaquepaque. ¿Cuates? ¿A dónde van? A la feria de San Pedro. Durante el Porfiriato, a pesar de su creciente aceptación regional y de una modesta expansión comercial alimentada por la aparición del ferrocarril, el tequila de Jalisco no alcanzó a salir de tugurios, cantinas y tabernas. Vapuleada en la Revolución y casi desaparecida por el reparto agrario que afectó las haciendas agaveras de México, el tequila llegaría al año de 1940, remediando su debilidad económica con su éxito en las pantallas de cine. Allí, charro, mariachi y tequila eran la euforia, la fiesta y la melancolía de México. El tequila es emborrachador, es fuerte, es un trago duro, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido está asociado con el asunto de los charros machos, de los charros bragados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, como es emborrachador, rápidamente emborrachador, también suelta muy rápidamente la lengua, ¿no? Entonces es muy bueno para entonar. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se cayó el arbolito. Necesitado también de remedios para la embriaguez y el olvido, y escaso de aguardientes como el coñac o el whisky, el mundo envuelto en la Segunda Guerra volteó hacia México pidiendo tequila, y Jalisco lo proporcionó a montones. Desde entonces, el éxito de la bebida en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, promovió entre los productores algunos cambios para mejorar su calidad y ampliar su mercado. Tiene mucho que ver con este asunto de la venta de lo exótico de México, ¿no? El México siesta y fiesta. Oh, look, Mother, a charro. Oh, Mexico is so romantic. En México, no obstante, el camino del tequila para sacudirse su connotación peyorativa y popular sería bastante más arduo. He de confesar que yo perdí una novia, porque yo siempre he sido bebedor de tequila, y una vez me prohibieron la visita a una novia porque era yo tan poco deseable en esa familia que bebía yo tequila, ¿no? Que pertenecía a un grupo de amigos que bebíamos tequila. Son tan corrientes que beben tequila, nos decía la señora, ¿no? Una señora de Guadalajara, muy decente y muy ordenada, ¿no? Yo creo que hacia finales de los años 80 es que da un salto, otro hito, donde el tequila ya se le ve como un producto digno de estar en la mesa de los ricos. Alguien decía, yo creo que con justicia, que el tequila no es un regalo de nuestros abuelos con la potestad de despilfarrarlo, sino es un préstamo de nuestros nietos que tenemos que cuidar. Quiero decir, es un patrimonio de este país. El tequila no es lo mismo que el ron o cualquier otro tipo de bebida. Tiene un significado de identidad nacional. Eso es real. Es un poco nuestra bebida simbólica. De manera que, pues, con los símbolos de identidad no debe de jugarse, porque los daños que se le causan a la sociedad son mayúsculos. Es llegar a un merendero y beber en un jarrito un tequila con limón. Él es tan verde que rostras tan encendidas. En el comienzo del siglo XXI, México y Jalisco han cambiado, junto con el mundo que pudo reconocerlos a través de ciertas canciones, de ciertas películas y de ciertos actores. Como toda tradición y todo estereotipo, el charro permanece y a la vez se aleja. El charro diario andaba antes de charro siempre. Iba una charreada y todo el día habían vestido charro. Ahora yo he visto charros que van
hacen sus suertes y van y se cambian y se ponen una cachuchita y ya, a lo mejor se ponen hasta un arete, no, pero no lo aseguro. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. El auténtico charro de 24 horas, ya no existe más ese personaje. Ese personaje murió, yo considero que en la época de los 50, en el siglo pasado, los 60, cuando ese personaje vestía todos los días de charro, se montaba en su caballo, se iba al potrero a manejar el ganado. Lamentablemente la vida citadina nos ha absorbido, la tecnología nos ha ganado y ahora quienes somos charros lo que tratamos es de emular a aquel charro que fue. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Aquí se acaban cantando los versos de los laureles. Ese club merece todo el respeto que merecen todos los clubes. Está bien que se dé, ahí tienen un museo del charro, pero no tiene nada que ver ya con el campo, porque no